perdónenme. Entonces, les comentaba que me da mucho gusto que hayan mandado las tareas, también mucho gusto y muchas gracias para las personas que me avisaron que por algún momento, que por alguna razón no pudieron hacerme llegar la información como tal, no hay problema, yo los espero en ese sentido, ¿no? Al final del día lo que quiero es que ustedes generen ese, pues esas discusiones, que generan ese ejercicio de análisis y con mucho gusto yo los puedo apoyar en lo que se necesite. Entonces, me di el tiempo de revisar las tareas de ustedes, de ver los cuestionarios. Me dio mucho gusto ver cómo había similitudes en lo que me explicaban cada uno de ustedes. Y ahorita voy a tratar de dar el por qué me gustó ese libro, pero también sobre todo el por qué se los pongo yo ahora como un inicio en todo este proceso que estamos llevando de innovación y de emprendimiento y sobre todo en esta parte de transferencia de tecnología, todo lo que es la evaluación de intangibles y todos los temas que vamos a ver durante el curso, ¿verdad? Me parece que el libro en cierta manera te puede abrir justo lo que se vive día a día cuando estamos en un proceso, pues ahora sí, de innovación, en un proceso de apertura de nuevos mercados y un proceso sobre todo donde ya el tema de transferencia de conocimiento, de la parte científica hacia ya la parte aplicada, pasar de lo básico hacia la parte ya de aplicación de la ciencia básica a la ciencia aplicada como tal. Bueno, el libro nos ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, dando pie a lo que sigue, estos son algunos de los puntos de vista que me pasaron parte de ustedes, ¿verdad? No puse todos porque en definitiva me dio mucho gusto ver cómo había mucha similitud, entonces traté de agrupar los que consideré tomaban ciertas ideas y que nos pueden ayudar aquí para el arranque, ahora sí, de la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, mencionaban que el libro como tal, en la pregunta sobre si qué era lo que significaba o qué era lo que Moore trataba de decir respecto al mercado, pues muchos de ustedes caían justo en este tema, donde sin competidores, pues se vuelve mucho más difícil que el mercado identifique las propuestas de valor de nuestros diferenciadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos venido viendo durante el curso y durante las últimas clases, ¿no? La importancia de esa parte del mercado, la importancia de lograr vender, transferir, persuadir, ahora sí que al cliente objetivo, con la finalidad de que el proyecto que tengamos, el proyecto que nosotros estamos incubando, el que le vamos a inyectar tanto la parte financiera al cual le metimos ya el know-how, pues obviamente llegue a ese mercado, ¿verdad? Y sea identificado para poder por consiguiente, lograr esa penetración que buscamos, ¿verdad? Otro de los compañeros puso por ahí una frase que me gustó y sobre todo la parte de que los modelos de comercialización, sobre todo los de alta tecnología, se deben desarrollar siguiendo esa evolución de necesidades. Hablábamos en el caso del mercado de cómo teníamos, perdón, que pues identificar esas necesidades, crear esas necesidades a veces, ver cómo esas necesidades pueden ser esas ventanas donde justo el producto o el proyecto, esa innovación a la cual estamos apostándole, pues obviamente puede quedar, ¿verdad? Puede caber dentro de ese espacio de donde el consumidor nos va a traer ahora sí que el retorno que esperamos, ¿verdad? Entonces definitivamente se debe desarrollar siguiendo esa evolución de necesidades, ¿no? También, pues obviamente, pensamos en esa creación de ese entorno competitivo a nuestra tecnología. Cuando vemos el libro, pues obviamente nos dice esa parte, ¿verdad? Que ese entorno de competencia, ese entorno donde debemos donde la ventaja no necesariamente tiene que ser que estemos solos, sino definitivamente debemos estar acompañados de los competidores para obviamente mejorar, con innovación, mejorar hacia el sector que tengamos que enfocarnos nuestros esfuerzos en términos de innovación y de desarrollo, ¿verdad? Por otro lado, otro de ustedes nos compartía y nos decía, y puse la frase tal cual venía en el cuestionario, porque definitivamente creo que capta también la idea del por qué, ¿verdad? Donde los emprendedores, o sea, ustedes, o sea, la gente que está en el camino del emprendedurismo
y que obviamente tengan una tecnología y la cual vayan a querer y vaya dirigida totalmente a ser comercializada, se deben tomar en cuenta las necesidades del cliente en el momento del desarrollo en el cual se encuentra el producto. Y esto es totalmente real. Por ahí les comentaba el problema que tuvimos ahí cuando llevamos un proyecto que no estaba ni lo más mínimo cerca de la necesidad del cliente, el proyecto de los cítricos que les comenté hace 2 clases o una clase, eh, es casualmente esto. ¿Cuáles son esas necesidades del cliente, verdad? Y sobre todo, ver en qué momento de desarrollo se encuentra el producto. Más adelante, yo creo que para la próxima clase, por ahí voy a poner ya algunos ejemplos y sobre todo los procesos que se han vivido en torno a esta parte de innovación, de llevarla de la mano, la innovación, el desarrollo tecnológico y poder ponerla allá afuera en el mercado, ¿verdad? Sobre todo por ahí también uno de los compañeros nos mencionaba el entorno de las oficinas de transferencia de tecnología y hacía la comparación de cómo las oficinas de transferencia de tecnología se pueden encontrar inclusive en la parte de los innovadores en el primer eslabón dentro del ciclo de innovación y cómo debemos empezar en ese gap para poder brincar al siguiente gap, ¿no? De los early majority, de los, eh, de los consumidores de tecnologías obviamente mucho más específicas, mucho más aplicadas sobre necesidades específicas. Entonces, estos son solo algunos de los puntos de vista que ustedes me hicieron el favor de proporcionarme y que definitivamente encajan en todo sentido y de todo momento con lo que vamos a empezar a hacer, ¿verdad? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Voy a enriquecer nada más un poco esa parte del Crossing the Chasm, ¿no? Más o menos el porqué de ese ciclo y por qué es tan importante cuando estamos hablando de innovación, por qué es tan importante cuando estamos hablando sobre todo de investigación, de proyectos como los que ustedes traen. Algunos de ustedes traen proyectos inclusive mucho, muy interesantes, que son, por ejemplo, para detección del cáncer de mama, otros que son para enfermedades degenerativas, etcétera. Por ahí vi algunas de las ideas que traían ustedes. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta parte del Crossing the Chasm y por qué, cómo debemos ligar el Crossing the Chasm con esa parte de la persuasión cuando estamos hablando y vendiendo un producto y un proyecto? Lo vamos a ir de la mano para poder determinar esa persuasión, dónde van a estar esos gaps o hacia dónde vamos a encaminar y en qué parte del ciclo de vida del producto nos encontramos para poder determinar las estrategias que vayamos implementando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estos son algunos de los puntos del libro que a mí me quedan y que complementan justo lo que ustedes me mencionaron en sus cuestionarios, ¿verdad? En sus tareas. Por un lado, Moore describe, perdón, todo este proceso, toda esta gráfica sencilla que uno puede ver y de cierta manera lo importante de esto es que es muy digerible en ese aspecto, lo describe como el ciclo vital de la adopción de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habla? Bueno, definitivamente nos habla de que ese ciclo está compuesto de diferentes entes, de diferentes personas, tipos de consumidores, tipos de adoptadores de la tecnología, y en cada uno de esos adoptadores, de esas personas que adoptan esta tecnología, pues definitivamente tenemos que buscar las estrategias más adecuadas para poder encajar en esas necesidades, ¿verdad? Ver en qué momento, en qué etapa de ese ciclo de vida del producto podemos entrar y cómo podemos permear, cómo podemos penetrar de nuestra invención, de nuestra innovación, lo que es el producto y sobre todo cumplir con esas necesidades que el sector está demandando, ¿verdad? Él habla sobre los entusiastas, y sobre todo cómo adoptan los productos nuevos muy rápidamente. Ahorita voy a ir describiendo cada uno de ellos conforme a lo que el libro nos dice, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver por qué es importante esa parte. También nos habla de que hay un mercado masivo de consumidores, ¿no? Pero sobre todo este mercado masivo
pues obviamente tenemos que ver e identificar exactamente en qué parte de ese mercado masivo están nuestros consumidores para lo que nosotros estamos desarrollando y para lo que nosotros estamos inclinando o dirigiendo la innovación o lo que queramos transferir en ese aspecto. También nos habla un poco, y sobre todo hago énfasis en esta última frase, y nos habla sobre esos pioneros que están dispuestos, y digo pioneros porque así es, o sea, los innovadores, los emprendedores son pioneros en ese aspecto. Y definitivamente hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Pero sobre todo debemos entender esta parte, que es nuestra tecnología, cuáles son realmente esas mejoras que nos está aportando. Eso es porque, recordando la gráfica de la clase pasada, debemos cubrir esas necesidades del sector, esas necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo enfocarlas y de qué manera hacerlas, ¿no? Definitivamente, ese reto para los innovadores, pues, así como lo dice el libro, pues no lo consiguen hacer porque no hacen esto que estoy mencionando, que es aportar esas mejoras, o sea, identificar realmente cuál es mi valor agregado. Y entonces, ahora sí, hablar de una tecnología que realmente está satisfaciendo un sector en específico. Esto es prácticamente lo que Moore nos dice, ¿no? Cómo es importante conocer el ciclo de adopción de la tecnología en el mercado, en la sociedad misma, y cómo se divide. Él hablaba de los innovators, hablaba de los early adopters, él hablaba de los early majority, de los late majority y de los laggards, ¿no? Como tal. Hasta en algún momento yo decía, cuando leí el libro la primera vez, yo decía, ¿sabes qué? Yo me considero un late majority, ¿no? Y ahora que vuelvo a retomar algunos puntos y sobre todo lo que ustedes mencionaban en sus tareas, pues resulta que me vine uno atrás, o sea, a lo mejor soy un early majority, ¿no? Y entonces, estos gaps en los que se encuentran, estos gaps en los que debemos o debemos de pensar, debemos de entender así, son esos gaps que nos van a ayudar para poder hacer el match entre el producto de nosotros y poder llevarlo al mercado como tal, poder empatarlo contra la necesidad existente o sobre todo sobre el segmento del cual debemos o tenemos a lo mejor identificado para nuestro producto, ¿no? Entonces, él hablaba de que los innovators definitivamente, o los innovadores, son aquellos que buscaban nuevos productos tecnológicos. Son aquellos que siempre están a la vanguardia, siempre están, no se esperan a que se produzca, a que se pruebe el producto, sino simplemente están en la búsqueda de esos productos, ¿no? Definitivamente hay un segmento, en un momento vamos a hablar de él, que está en ese abismo, ¿no? En esa parte, ¿no? Pero para poder brincar al siguiente punto de lo que es el abismo, o el ciclo de vida como tal del producto inclusive, pues se encuentran los early adopters, ¿verdad? Que son similares, dice Moore, en el sentido de que les gusta la parte temprana de la tecnología, les gusta lo innovador, les gusta mantenerse a la vanguardia, pero sobre todo una de las características principales en este caso es que ellos no son tecnólogos como tal. Entonces puede haber una posibilidad donde la tecnología entre en manos de los early adopters sin necesidad de conocer a fondo la tecnología, pero son los que están entusiastas o adoptan, perdón, esta tecnología sin siquiera a veces conocerla a fondo. Pero definitivamente tienen esa parte de estar ávidos de esa tecnología, que viene siendo esta parte de aquí así. Para poder brincar hacia los early majority, Moore habla de que en este caso, en específico,
responden perfectamente a un sentido práctico. O sea, hasta que no vean en las demás tecnologías que el producto que se les ofrece, que lo que tienen allá afuera en el mercado no está probado, definitivamente no lo van a adquirir. Y por eso hacía reflexión yo un poco de que yo a lo mejor me sentía en ese sentido como un early majority, porque la verdad es que yo a veces soy un poco lento tal vez con las cuestiones de tecnológicas. Trabajo con ellas, hago y reviso proyectos de innovación y sobre todo en la parte biotecnológica, y sin embargo las TICs y cuestiones de tecnología pues definitivamente a veces me tengo que esperar hasta que veo yo que los demás lo probaron o que realmente tengo comentarios a favor de lo que estoy pensando comprar y pues entro en esa parte. Entonces este es un segmento importante porque es donde también se concentra mucha de la población que puede adquirir el producto, el proceso, la innovación como tal, en una etapa de madurez todavía mucho más efectiva como tal, ¿verdad? Luego siguen lo que describía Moore, pues eran los late majority, ¿no? En este caso, pues son exactamente igual a los early majority, pero en este caso añaden un punto más, que además de que ellos buscan, además de que este segmento todavía busca esa parte de ver, de conocer, de saber si hay o no una, si ya hay pruebas como tal del producto, si hay recomendaciones como tal del producto, si así lo quisiéramos ver. Pues definitivamente todavía ellos se asientan con estándares, o sea, buscan empresas establecidas, se sienten y buscan esa seguridad con las empresas. Ahí es donde entra también la calidad de los productos, ¿verdad? La calidad con la que se venden, la calidad con la que se transforman, la calidad con la que se promueven los productos en realidad. Entonces, estos son los late majority. Cuando estamos hablando de esto en el términos del ciclo de vida del producto, a veces estos son los momentos en los que el producto a lo mejor viene ya en el declive. Sin embargo, existe una población en ese aspecto que se concentra de tal manera que busca este sentido común para poder comprar y adquirir eh, las tecnologías como tal, ¿no? Al final de todo este camino, Moore nos habla de los laggards, ¿no? De los rezagados, de los que normalmente tardan muchísimo más que cualquiera de los cuatro anteriores en adquirir tecnologías. Y en muchos de los casos ni siquiera quieren saber o tener una idea de qué o para qué o cómo funciona, sino simplemente a veces la adquieren, la tecnología, porque les resuelve algo, o definitivamente a veces ni siquiera llegan a adquirir una tecnología como tal. Como lo dice él, no quieren tener nada que ver con tecnologías. En el caso de que él los pone, pues dice, no necesariamente son el por no quererse meter en la dinámica del juego de la tecnología, sino porque a veces son motivos personales, económicos, y obviamente esto para las empresas que buscan innovación, que viven de la innovación en términos ya más comerciales, pues obviamente son los que no le ponen o no le prestan a veces mucha atención, ¿verdad? Porque pueden adquirir o no la misma tecnología. Bueno, a lo mejor no es que no le pongan atención, sin embargo, el grueso de donde se concentran justo está en los early majority, están en los early adopters y sobre todo en los late majority, que es el grueso donde está el auge, el crecimiento dentro del ciclo de vida de un producto. ¿Por qué es importante esto? Definitivamente es importante porque cuando estamos hablando de innovación, tenemos que tener en claro a qué parte de esta adopción de tecnología, en qué parte de esos clientes que tenemos allá afuera, de ese sector social, si lo quieres ver así, está enfocada o dirigida nuestra tecnología. Seguramente estamos haciendo algo con la finalidad de llegar aquí a lo mejor a los late majority, pero cuando hacemos ya el análisis, cuando vemos un estudio, cuando entendemos la importancia de la parte de mercado para las tecnologías, pues a lo mejor nos encontramos en los early adopters, ¿no? A lo mejor está enfocada más bien a este tipo de grupos, ¿no? Entonces,
es importante conocer esto para poder identificar a dónde nos va a encajar o dónde va a encajar, perdón, nuestra tecnología dentro del mercado. Esto lo que nos habla un poco y simplemente dejarlo así, y era lo que mencionaba hace un momento, pues es exactamente el porcentaje, más o menos de acuerdo a lo que se describe en el libro, y lo describen algunas otras referencias de Moore y de los estudios que se hacen en ese aspecto, más o menos el grosso de los adoptadores, si así lo quieres ver, de los que buscan las tecnologías, se encuentran aquí, mira, de esta manera. El 34% se encuentra tanto en los late majority como en los early majority. Y aún así, los laggards, a pesar de que es donde a veces las mismas empresas empiezan a perder y empiezan a desarrollar justo en esta parte de aquí así, se encuentra todavía una porción de gente proporción de gente, perdón, que definitivamente tiene acceso o busca de alguna manera, pues, las tecnologías como tal, ¿verdad? Pero el grueso está aquí. Y dentro del ciclo de vida de un producto, pues también es importante conocer de qué manera podemos penetrar en ese sentido. Independientemente que ya tengamos identificado a qué sector, a qué ciclo de lo que es el desarrollo tecnológico como tal, perdón, sí, el desarrollo tecnológico como tal, pues independientemente de esa adopción de tecnologías, en qué parte vamos a entrar con la adopción de la tecnología, pues tenemos que conocer también el ciclo de vida del mismo producto, ¿verdad? Entonces, debemos conocer esta parte y tenerla bien identificada para llevarnos de la mano lo que Moore nos dice, ¿verdad? Lo que el libro nos dice en ese sentido. Estamos hablando del desarrollo tecnológico, del desarrollo del producto como tal, para poder llegar a la introducción. O sea, dentro del ciclo de vida del producto, imagínense, los proyectos que estamos haciendo, los desarrollos y cada una de las innovaciones que nosotros hacemos se encuentran cuando en esta parte tenemos un desarrollo tecnológico que si lo evaluamos, si utilizamos una metodología como la que comentábamos en la clase pasada, que era el TRL, bueno, identificamos si es un desarrollo tecnológico, si lo brincamos o si ya estamos en la etapa de un desarrollo de producto como tal. Y entonces nos brincamos a esta parte, ¿no? Que es ya la introducción y que dentro de las condiciones o dentro de la estructura del ciclo del producto y sobre todo en el tema del ciclo de adopción de tecnología, pues entraríamos a la parte más difícil, que es la introducción o los innovators, ¿no? Que independientemente que ellos estén buscando lo más nuevo en ese aspecto, en ese sentido, debemos aprovechar el tema y estos sectores de adopción tecnológica para poder llevar el producto y la evolución y la innovación hacia el mercado como tal. Si vemos el ciclo de vida del producto, definitivamente se miraría de esta manera. La introducción como tal, que viene siendo la etapa un poco difícil, y ahorita voy a explicar por qué estas etapas y por qué es importante contar con ellas, por qué es importante entenderlas y sobre todo hacer el match o identificar o tenerlas bien identificadas en conjunto con lo que Moore nos dice. La introducción, el crecimiento, la maduración y el declive a lo largo del tiempo. Eso en realidad es lo que habla el ciclo de vida de un producto. Y lo mismo va a suceder con las innovaciones que se mencionen, que se hagan, que se desarrollen durante los procesos de investigación científica. Si hacemos todavía un zoom de cada una de estas etapas, así como la hicimos con Moore y lo que leyeron de Moore, pues vamos a darnos cuenta de que necesitamos estrategias de mercado, estrategias de marketing como tal. Llevar muy de la mano dos elementos claves. Por un lado es el marketing o las estrategias de mercado y por otro lado están las estrategias de propiedad intelectual.
Más adelante, no en esta clase, pero sí en la siguiente, empezaré a hablar de algunas estrategias que hemos utilizado o que se utilizan en términos de propiedad intelectual para llevar a cabo una transferencia al sector productivo como tal, o por lo menos llevar, como se dice luego, el mango del sartén, ¿verdad? Entonces, vemos esto y definitivamente cuando estamos hablando de la etapa de introducción, cuando hablamos del producto, obviamente estamos hablando todavía de un producto básico en ese aspecto. Lo que decía Moore es que a veces esta tecnología dentro de los innovators es, entre más rápida salga, no le hace de qué tipo sea, sino es lo más nuevo, vámonos. Puede cubrir con las cuestiones básicas, pero es nuevo y está dentro de la parte introductoria del ciclo de vida del producto. Cuando hablamos específicamente de ese ciclo de vida del producto, hablamos de ofertar un producto como mínimo que cumpla con ciertas características para el mercado como tal. En este caso, dentro de la introducción del mercado como tal, pues necesitamos estrategias de precios, o sea, una estrategia que pueda ayudarnos a poder introducir al mercado, la generación de estrategias que se puedan, por ahí uno de ustedes lo mencionaba perfectamente, y eso, si mal no recuerdo, la palabra que usaba uno de ustedes se refería específicamente a que se debe de tener un precio adecuado para el cliente adecuado. Entonces, esto lo vamos a llevar inclusive hasta el declive, ¿verdad? Pero en la parte introductoria, en la parte de crecimiento, va a ser fundamental esa parte. En la parte de introducción tenemos que construir un sistema de distribución, de ventas fuerte, que ayude a empujar el crecimiento inicial del producto, de la innovación como tal. En términos de promoción, hablamos inclusive de esa construcción de ese sistema de promoción, ¿verdad? Un sistema que ayude totalmente a esa promoción y no necesariamente hacer imágenes bonitas, como lo decía o lo describía Moore en ese aspecto, sino, sino que realmente se vaya mucho más a fondo en la construcción de ese sistema de promoción. Un sistema de promoción sólido que te ayude a soportar ese crecimiento introductorio para poder llevarlo a la siguiente fase. Las ventas, obviamente, la generación de programas de ventas, de generación de programas que te ayuden a incrementar ese empuje de introductorio para poder llegar a un crecimiento mucho más sostenido de tu desarrollo tecnológico y de tu innovación. En cuanto al crecimiento, hablamos de productos mucho más definidos cuando entramos ahí. Por eso entran ahí los early adopters, ¿no? Un poquito más definidos, no necesariamente tecnólogos, pero sí un producto definido que les permita palpar lo que ellos están necesitando y lo que están buscando cubrir. El precio de penetración sigue siendo una estrategia, sin embargo sigue siendo una estrategia todavía mucho más definida en ese aspecto, porque a lo mejor en la parte de crecimiento ya, como ya tenemos ahora sí que la etapa de introducción como tal, ya por lo menos hablamos de algo mucho más duro, mucho más específico y sobre todo mucho más definido en términos de esa penetración de mercado, utilizando estrategias inclusive de precios, ¿no? La estrategia de distribución en la parte de crecimiento, como lo dice, esa etapa que es la de crecimiento, pues definitivamente necesitamos generar una intensidad mucho más fuerte. Las empresas en su mayoría, y les pongo un ejemplo, eh, esta parte es sumamente importante cuando estamos hablando de una innovación que está entrando en crecimiento y sobre todo que está bien amarrada a lo que es el mercado. Y les pongo un ejemplo justo en esta etapa y en esta parte. Uno de los productos, uno de los proyectos que nosotros transferimos con una de las empresas, que fue sobre todo para el desarrollo de proyectos, de productos, perdón, del sector agrícola, específicamente para el cuidado de suelos áridos y lo que es la recuperación de suelos áridos como tal. Una de las partes más importantes que la empresa tenía en mente era justamente la estrategia de distribución, que se fue también de la mano
con una promoción muy fuerte y sobre todo con una estrategia de ventas muy definida. Cuando tenían el proyecto, el producto como tal, ya lo estaban desarrollando, ya había los primeros productos, los primeros ejemplares, si así lo queremos ver, del producto, donde ya había un cliente bien definido y sobre todo ya había demanda del producto. Sin embargo, lograr penetrar, lograr hacer que el producto empezara a tener el crecimiento y que pasara el punto de equilibrio que solicitaba la empresa en ese sentido, definitivamente necesitó de estas tres partes, tanto de la distribución, o sea, generar una estrategia sólida, intensa de distribución del producto, muy de la mano, con una intensa promoción hacia los mercados que ellos estaban definiendo como prioritarios, sobre todo en la región noroeste. Y con muchísimo énfasis en esta parte que es la de ventas, ¿no? Eso le ayudó a la empresa, y digo estrategia de ventas también bien definida, porque al inicio, cuando la empresa empezó a generar esta parte del crecimiento, su fuerte fue lograr primero capacitar de manera técnica al personal que se estaba encargando de vender un nuevo producto, una innovación que ni siquiera el personal de ventas conocía porque era algo nuevo totalmente para el mercado, pero se sabía que había un mercado que estaba en crecimiento. Entonces, lograr primero esa estrategia de ventas donde iba de la mano esa capacitación, ese entrenamiento todavía de la fuerza de ventas para posterior a esto llegar a hacer las ventas y cerrar los ciclos de negociación allá afuera en el exterior. O sea, fue realmente crucial tener estos tres eslabones en esa etapa de crecimiento. Las empresas en esta etapa de crecimiento definitivamente pueden aprovechar los momentos en los que se encuentran y obviamente llegar ya a una maduración donde ya en esta etapa de maduración puede ser que continúe el crecimiento o puede ser que venga en declive. Para una maduración ya estamos hablando donde ya el proyecto, el producto, se encuentra en etapas donde se puede inclusive diversificar como tal. ¿Cuántas veces hemos visto que las empresas maduras, con la finalidad de mantenerse en el mercado, renuevan la marca, renuevan inclusive el modelo de operación, renuevan los modelos de negocios, los modelos de distribución, diversifican el producto con imágenes, con estrategias, etcétera, ¿no? Esa diversificación también cae dentro del precio, un precio mucho más compatible con la competencia. Empieza a ver ya esa parte que menciona Moore, donde si no existiera competencia, pues definitivamente no habría un mercado sano, ¿verdad? Entonces, ese precio, en esa etapa de maduración, es donde las empresas generan, maximizan esa parte de generación de ingresos y sobre todo maximizan esa parte de diversificación de un modelo que sobre todo puede llegar a caer en declive o si le apuestan al desarrollo tecnológico, a la innovación como tal, pues obviamente va a conseguir una expectativa duradera dentro del mercado, ¿verdad? Obviamente tienes que construir sistemas nuevos de distribución, de hecho ya empiezan a establecer preferencias, diferenciadores, segmentación muy definida sobre los clientes objetivos, sobre el producto y hacia quién va dirigido y sobre todo generar esos espacios de segmentación para los clientes que le van a generar al final del día una retribución o un retorno a la empresa como tal. ¿Qué pasa cuando no hay una innovación en ese sentido? Pues obviamente empieza a venirse abajo y viene el famoso declive dentro de un producto como tal. El declive, estamos hablando, donde ya, cuando la empresa llegó a su tope, cuando ya no hay dentro de esa estrategia de mercado, cuando ya no existe innovación como tal, pues empieza a haber una muy poca capacidad de diferenciación. Y ahí la importancia de hablar de innovación en los productos. ¿Qué es lo que le vendimos a la empresa que les puse yo ahorita de ejemplo? Exactamente eso. A los presidentes, a los directores de la empresa, lo que les vendíamos era casualmente no caer en esta etapa, porque ellos venían de una etapa de declive cuando les ofrecimos que a través de la innovación, esta poca capacidad de diferenciación
iba a verse nula al momento de que nosotros empezáramos a generar nuevos productos que le van a permitir a ellos penetrar en nuevos sectores del mercado. Obviamente, cuando no existe esa parte, nos encontramos con esa pocas estrategias de precios, muy poca definición en cuanto a lo que vayamos a hacer. Se reducen inclusive en las estrategias en todos los sentidos. Se reduce inclusive la promoción. O sea, ¿cuántas veces hemos visto empresas que se quedan, pues ahora sí que con los clientes cautivos y en algún punto hasta esos clientes cautivos empiezan a migrar ya hacia las nuevas tendencias, hacia nuevos productos y hacia nuevas innovaciones que les permitan tener o satisfacer como tal las necesidades que ellos buscan. Y por ende, pues se reducen las ventas, ¿verdad? Y ahí viene el declive y a veces viene la muerte total y la caída de empresas a veces que traían atrás desarrollos tecnológicos innovadores y por dejar de hacerlo simplemente caen en ese sentido. Entonces el tener bien identificado esa parte, pues lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, en la parte introductoria, estamos hablando de que se crea el producto. Hay una penetración, un trabajo intenso de penetración como tal para poder lograr que éste se lleve a cabo para llegar a las siguientes fases donde se encuentra el grueso de lo que nos interesa, del mercado, de lo que nos interesa para retornar, para recibir ese retorno de inversión, ese retorno de regalías, ese retorno de ganancias por ese desarrollo tecnológico, pero siempre empatado hacia esa necesidad del mercado. Cuando estamos hablando del crecimiento es donde las empresas se maximizan para poder penetrar a ese mercado. En cuanto hablamos de la maduración, pues obviamente maximizan la ganancia, que era lo que les decía a ustedes. Se defiende inclusive una posición de mercado. ¿Y cómo la van a defender? Aquí la defiendes solamente de dos maneras. De una manera, perdón. Y es con innovación. Puede haber estrategias de precio, estrategias de distribución, estrategias de marketing que puedes utilizar justamente en esto. Pero ¿qué es lo que realmente te va a dar esa diferenciación aquí? Va a ser definitivamente la innovación en los productos y la investigación en esa parte para poder llevar a cabo el cubrir esa necesidad del sector insatisfecha o generar esas necesidades del sector para poder mantener, no en declive, sino en un crecimiento constante, lo que es tu empresa, ¿no? Lo que es tu innovación, que es parte ya de la empresa que estás creando, de la cual estás, con la cual estás trabajando, o de la misma empresa cuando ya está desarrollando sus propios productos, ¿no? Entonces, entendiendo como base lo que les acabo de mencionar y tomando en cuenta un poco lo que es tanto lo que mencionaba Moore en cuanto a la identificación de nuestros clientes, la identificación de esos sectores donde nos podemos enfocar y teniendo en cuenta la importancia que tiene lograr identificar ese ciclo de vida del producto para mantenerlo, pues definitivamente la innovación sigue siendo parte esencial de lograr hacer este tipo de cosas mucho más duraderas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con los análisis cuando hablamos de descubrimientos científicos, cuando hablamos de, perdónenme porque me faltó ahí un acento en análisis, ¿no? Entonces la corrijo y se la vuelvo a subir. Eh, entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Por ahí nos topamos, vemos en consecuencia que existen muchas universidades, a lo mejor algunos de ustedes trabajan en universidades, algunos de ustedes trabajan para oficinas de transferencia de tecnología, algunos otros trabajan dentro del sector privado, otros se encuentran y viven de cierta manera, pues esta parte de desarrollo de proyectos, pero a veces, ¿cómo se llama? Perdón, pero yo entiendo que el tiempo solo es subjetivo, pues lo determina el producto tecnológico que tengamos. Porque no es lo mismo un producto de desarrollo de software donde el tiempo de vida es el prototipo de nanotecnología. Así es, definitivamente el tiempo y sobre todo los software, como tú lo mencionas, Pedro, pues obviamente es subjetivo, ¿no? Porque ahora sí que ahí hoy compras algo y mañana definitivamente ya es obsoleto como tal, ¿no? Pero hasta las empresas de software tienen que tener en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Ese ciclo de vida como tal. De hecho, cuando vemos
las curvas de la vida de un software, de un TIC, pues podemos ver el crecimiento de manera exponencial y de repente la caída, ¿no? ¿Cuál fue el comentario? ¿Te refieres al mío? Perdón, esperando nombre, no sé quién sea. Me refiero, Pedro. Ah, el de Pedro. Es que el de Pedro. Ah, hola, José Antonio, perdón. El de Pedro dice de que el tiempo es algo subjetivo, pues lo determina el producto tecnológico que tengamos. Porque no es lo mismo un producto de desarrollo de software sobre el tiempo de vida que es más corto en un prototipo de nanotecnología. Entonces, definitivamente lo que dice Pedro es cierto, ¿verdad? A veces, y sobre todo en ciertos productos, este proceso del tiempo, pues definitivamente puede ser inclusive mucho, muy valioso, como el caso de los software, ¿no? O sea, hoy, repito, pueden ser la maravilla y mañana salió algo totalmente nuevo. Entonces, cuando ustedes ven la curva de crecimiento de un software, por ejemplo, crecen y caen, porque no se sabe exactamente en qué momento, o bueno, sí se sabe, a veces los mismos tecnólogos que están ya metidos en el sistema saben en qué momento van a caer y se tienen que mantener obviamente en ese desarrollo. Entonces, definitivamente concuerdo de que el tiempo puede ser, en algunos casos, en algunas tecnologías y en algunos productos, definitivamente puede ser totalmente subjetivo. Y muchas gracias, Pedro, por ese comentario, ¿no? Entonces, hablando de esos descubrimientos científicos, pues vamos a entrar en el tema de totalmente saber, evaluar o identificar tal vez algunos puntos. Perdónenme. Perdónenme. Discúlpenme. Entonces, definitivamente tenemos que entrar en los temas de identificación de estos puntos que nos van a ayudar sobre todo a identificar, a ver qué es lo que necesitamos cuando hablamos de desarrollos tecnológicos, de proyectos innovadores y que nos puedan ayudar a tener una oferta de valor para el cliente, para nuestro usuario final como tal, ¿no? En este sentido, creo yo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender, y esto se los comento por lo siguiente, ¿no? Que una de las cosas, perdón, más importantes que debemos de tener, pues es la diferencia que existe entre una investigación científica nata, pura, contra la que estamos hablando de algo comercial. Cuando estamos hablando de una innovación que va dirigida a un sector de adopción tecnológico y que va dirigida hacia un ciclo de vida de producto determinado. Queremos que nuestro producto viva o muera. Queremos que se enfoque o esté dirigido a cierto sector para que viva o para que muera el producto como tal. Entonces, tenemos que identificar primero que nada esa parte, ¿no? Y yo, pues pongo el ejemplo de las universidades. Digo, puedo poner inclusive el de los centros de investigación también. Puse nada más universidades, pero definitivamente caemos también los centros de investigación. Tanto los centros de investigación como las universidades cuentan con conocimiento. Por ahí les mencionaba en la primer clase que la ventaja de las universidades hoy en día y de los centros de investigación es que durante tantos años se han llenado de acervo tecnológico que tenemos en México. Hay un inventario de innovaciones y desarrollos tecnológicos que a veces con un empujón, a veces con una evaluación, con una identificación plena y clara del mercado como tal y de los posibles adecuaciones que se tengan que hacer, pues tenemos acervos tecnológicos que se pueden ser transferidos, ¿no? Que buscan y que tendrían un mercado ahí bien definido donde pudiéramos llegar. Definitivamente también tenemos pues un acervo tecnológico que no está por ningún lado atendiendo ninguna necesidad y esa es una realidad. O a veces no se encuentra pulido en ese aspecto para cubrir cierta necesidad, o también hay casos donde a veces el mismo mercado no se encuentra preparado como tal para recibir una innovación de tipo disruptiva.
como lo mencionábamos en la clase cuando hablábamos de los tipos de innovación. En este sentido, el conocimiento de las universidades, de los centros de investigación, de los centros tecnológicos, pues obviamente tienen sus principales inputs y también sus principales outputs, ¿no? Que era lo que mencionaba en la clase pasada, en la grafiquita que mencionaba sobre ese ciclo de innovación como tal. Pero, ¿qué es lo que se debe contar o tener en cuenta cuando hablamos y podemos tener esa diferenciación de la parte científica básica con la comercial como tal? Obviamente tenemos que tener un proyecto específico, un proyecto bien claro, un proyecto definido totalmente en todos los aspectos. A veces habrá que ajustarlo, pero definitivamente tenemos que tener un proyecto muy específico, el cual nos pueda permitir visualizar la ventana hacia donde vamos a llegar en términos científicos para cubrir con esas necesidades. Obviamente tenemos que tener los costos claramente establecidos, ¿no? Y que permitan, de alguna manera, lograr hacer una evaluación, una valoración total de esos activos intangibles, de ese conocimiento, de ese know-how a veces tangible, pero poder tener esos costos claramente establecidos con la finalidad de mañana pasado lograr transferirlos de una manera más efectiva. Esta parte, cuando hablamos del éxito del proyecto, no me refiero a que lo tengo y ya es un éxito porque ya se comercializó. No, me refiero a que de cierta manera logremos tener un éxito del proyecto en términos de que brinquemos del gap de la ciencia básica a una ciencia aplicada como tales. Pongo un claro ejemplo de qué es lo que quiero decir cuando hablamos de éxitos del proyecto, ¿no? En algunos proyectos en los cuales nos hemos involucrado y hemos trabajado, sobre todo en el sector biotecnológico y con el camarón, tenemos un investigador que definitivamente entiende y logró entender en muchos sentidos y sobre todo de la mano, lo orgulloso de todo esto es que sobre todo de la mano de la oficina como tal, porque creyó y sigue creyendo en la oficina. Entonces, entendió de cierta manera todo lo que es este proceso del cual hemos venido hablando. Tiene muy claro este investigador hacia dónde va, tiene muy claro quién es su segmento de mercado, tiene muy claro quién es su cliente y a quién está dirigido. Yo creo que si le pongo ahorita la gráfica de Moore, perfectamente me puede señalar y decir para quién está desarrollado su producto y de qué manera va a ser adoptado como tal. Y sobre todo ya tiene una validación allá afuera. Tuvo la oportunidad de acercarse con los sectores más vulnerables, más deteriorados en este sentido con proyectos del sector acuícola. Ya lo probó, ya lo ha hecho. Es un proyecto que afortunadamente ha sido ganador en diversas convocatorias y fundado en diversas convocatorias y que hoy en día se ha traducido ya en una transferencia como tal de tecnología. A eso me refiero cuando hablo de éxito del proyecto y no necesariamente tiene que haber terminado como tal ya en una transferencia, sino tener bien identificado hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos para ofertar, qué es lo que tenemos que realmente lo están aplicando y lo van a aplicar como tal. Entonces de ahí en fuera, la parte de ese éxito es la que nos va a llevar a conseguir fondos, a poder lograr una transferencia como tal y lo tenemos que llevar obviamente de la mano. Entonces necesitamos contar con esa parte. Y me brinco aquí justo a esa financiación, ese financiamiento como tal, que hablamos, ¿verdad? Ahí es donde vienen los casos donde utilizamos fondos de innovación, donde ya utilizamos fondos privados, donde a veces inclusive los mismos investigadores ponen de su bolsa. A veces las mismas empresas sin necesidad de fondos contribuyen ya a la siguiente etapa de crecimiento, de validación, de escalamiento como tal, porque definitivamente es algo que les interesa lograr. Por ahí, y digo este dato porque lo mencionaba uno de sus compañeros en uno de sus documentos, que decía que a pesar de que
en México tenemos 5 millones de unidades de producción. Son 6.900 o 6.800 empresas de base tecnológica. Y digo de base tecnológica porque son las que están registradas en el RENICIT. A lo mejor no todas, ¿verdad? Están generando tecnologías, pero por lo menos se subieron al tren del desarrollo tecnológico, de la innovación como tal. Y entonces pudiera ser nuestro segmento y obviamente pudiéramos contar con ese financiamiento debido para poder llegar a alcanzar las empresas que están en búsqueda de tecnologías, en búsqueda de soluciones. Entonces tenemos un segmento, tenemos un universo de empresas allá afuera a la cual pudiéramos llegar y definitivamente necesitamos estos puntos para alcanzar a ellas, ¿verdad? Y esto me refiero de que independientemente de la parte de innovación, independientemente de ese match con el mercado, son puntos que por lo menos tenemos que tener claros cuando estamos hablando de una investigación, básica contra lo que queremos se vuelva comercial como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Y esto es bien importante. Y se los leo textual para poder pasar a decirles el comentario del cual quiero hacer referencia. No basta con la presentación de una patente ni la relevancia de su aportación en el estado del arte, si la investigación y el desarrollo no viene acompañada de los ingresos futuros. Ese ha sido uno de los puntos más importantes y uno de los puntos de alegato que he tenido con muchos investigadores que buscan una patente como tal, pero que allá afuera no tiene ni la más mínima aplicación comercial. Y obviamente no viene por ingresos, acompañada de esos ingresos futuros. Al contrario, ¿no? Pueden llegar a generar inclusive costos, y costos que a veces no se pueden cubrir, porque a veces las mismas universidades, los mismos centros de investigación, los mismos tecnológicos no cuentan con un presupuesto para hacerlo. O simplemente no hay una partida en donde puedas tú hacer las cosas como tal. Entonces, esta parte de diferenciar pues, la investigación básica contra la comercial es que no basta con tener esa patente como tal, sino basta generar algo que sea efectivamente una patente, que efectivamente cubra con un estado del arte para que obviamente haya esa innovación, esa capacidad, ese punto de desarrollo que pueda satisfacer allá afuera algo, pero que por favor genere los ingresos necesarios para seguir creando y desarrollando y que se vea el fruto de algo real como tal. Que no se quede nada más en laboratorio, sino que pueda generar en algún momento ingresos futuros. Si se cumplen con los puntos que les mencionaba, entonces podemos hablar de un activo como tal de las universidades y de los centros de investigación. Y digo, ¿por qué digo como un activo? Y a lo mejor, y eso es muy en mi particular punto de vista, ¿verdad? Activos pues tienen muchas las universidades en términos intangibles. Los centros de investigación tienen muchísimos activos, ¿no? Pero para mí, yo prefiero tener un activo que le esté generando al investigador, que esté generando empleos, que esté generando ingresos al mismo centro de investigación. Si le voy a apostar, necesito apostarle a algo que me permita no nada más contar con una patente, ya sea patente, secreto industrial, modelo de utilidad, no lo sé, pero necesito apostarle a lo que puede generarle un ingreso tanto al investigador, a los grupos de trabajo del investigador y sobre todo que pueda regresarle esa parte de ciencia, esa parte de retorno de la inversión que se ha hecho y que se hizo o que se hace para las investigaciones y los desarrollos tecnológicos a los centros, a las universidades, a los tecnológicos y que puedan permitir seguir innovando sobre las necesidades del sector. Para mí, esa es una manera en la que yo puedo decir, eso es un activo real de una universidad. Eso que te esté generando ese retorno como tal. Entonces,
¿Qué necesito tomar en cuenta cuando estamos hablando de una innovación o cuando estamos hablando de esa identificación de los descubrimientos científicos? Definitivamente necesitamos tener pues una descripción de la tecnología, contar primero que nada con una descripción clara de la tecnología. Los atributos técnicos, obviamente los más importantes, que nos puedan permitir a nosotros vender, si así lo quieres, si así lo quieren ver, esa tecnología, porque normalmente allá afuera lo que buscamos o el cliente lo que busca son atributos que puedan cubrir esas necesidades de las que hemos venido hablando durante todo durante estas clases. Pero sobre todo, recordemos que cuando estamos hablando de un speech, cuando estamos hablando de vender o de transferir tecnología, los errores más comunes en los temas de innovación y cuando hablamos de cosas bien innovadoras es que hablamos de manera muy técnica y a veces se nos puede ir la venta por el simple hecho de no poder transmitir el mensaje de lo que nuestra tecnología y los atributos de ella le hacen a la necesidad que yo tengo. Tenemos que contar con esa descripción tecnológica. Obviamente los beneficios, y si los podemos enfatizar más, pues es más que mejor, porque entonces dejamos mucho más claro el mensaje en ese aspecto. Es bien importante lograr generar en este punto esa persuasión contra nuestro cliente objetivo, ¿verdad? Lograr persuadir, generar, transmitir. En alguna ocasión, una profesora de marketing me dijo a mí, es que el responsable de hacer llegar el mensaje eres tú. Y entonces ese mensaje se tiene que estructurar de tal manera que puedas hacer llegar justo estos dos elementos, pero de una manera clara, no confusa, y que pueda dejar de manera clara, vuelvo a repetir, los atributos y esos beneficios que realmente me van a satisfacer a mí una necesidad como cliente. Dentro de esta dinámica es importantísimo, obviamente, tener el contacto con los expertos y sobre todo los expertos de opinión. Cuando ustedes se acercan y cuando llega un investigador y les presenta una investigación, les presenta una innovación, cuando llega una persona que trae algo súper innovador, debemos de tomar en cuenta también inclusive la gente que conoce del mercado, que conoce sobre la misma tecnología y que conoce sobre el producto. Porque a veces carecemos o no comprendemos, no vemos más allá de lo que estamos tratando de vender o de nuestra innovación. Pero cuando empezamos a ver a los expertos, a los que de alguna manera palpan el mercado, palpan las necesidades allá afuera, definitivamente a veces pueden votar muchas y muchas cosas que nos van a ir definiendo el producto como tal. Y les pongo un ejemplo también igual de un producto que se desarrolló aquí en Signo. En alguna ocasión se hizo y se desarrolló un control biológico o un biofertilizante. Bueno, de hecho ya me dijeron por ahí que no se mencionaba como biofertilizante, sino como control biológico. Pero en su momento la gente que lo traía hablaba mucho sobre un biofertilizante, ¿no? Entonces ese biofertilizante pues era la maravilla del mundo. Cuando empezamos a hacer los análisis y cuando contactamos a los símiles en términos de opinión y de tecnología y de expertise tecnológico, antes de abordar a los expertos en mercado, sobre todo a la gente que está metida en la parte más comercial de la industria y que conocía, pues ahora sí que las ventajas de los productos existentes. Cuando hablábamos con los expertos, cuando hablábamos con la gente que conocía esta parte de la tecnología, pues empezaron a sacar una infinidad de productos similares a la tecnología. Productos que daban mayor ventaja, productos que eran mucho más baratos, productos que eran mucho más eficientes, etcétera. Entonces es sumamente importante que cuando estamos hablando de un proyecto, cuando estamos hablando de una innovación como tal, podamos conocer y tener en mente
esa opinión también de los expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede redireccionar. ¿Qué pasó con esa tecnología cuando nosotros empezamos a darnos cuenta? Citamos al investigador y lo que hicimos fue, esto es lo que está en el mercado, esto es lo que existe, esta es la tendencia actual y esto es lo que se comenta referente a la tecnología. ¿Qué me puedes ofertar tú que no exista dentro de lo que me está mencionando tanto los expertos de mercado como los expertos de opinión tecnológica? Entonces empezaron a hacer adecuaciones y hoy en día se están trabajando sobre ciertas adecuaciones para poder sacarlas al mercado. Pero ahora enfocadas todavía mucho más en lo que llamamos desarrollo tecnológico aplicado al sector industrial. O sea, ya podemos tener un producto mucho más puro hacia una necesidad mucho más pura en ese aspecto. Se deben enfatizar las ventajas, los atributos y obviamente, y creo yo, no, bueno, no creo, más bien estoy seguro que muchas de las veces no es tan difícil llegar a percibir pues esa parte eh, de la necesidad del mercado, porque a veces es, como en el caso este que les menciono, pues ahora sí que es hablar con los que conocen, con la gente que vive el mercado día a día, ¿no? Nosotros nos acercamos a los distribuidores de fertilizantes, nos acercamos a algunas empresas de fertilizantes como tal, y preguntándoles, haciendo una encuesta, una serie de preguntas nada más sobre las tecnologías, y ahora sí que pidiendo lo que menciono aquí, que es la opinión más bien de la tecnología. Eso nos puede dar una pauta, una visión y sobre todo nos puede redireccionar todo para poder eh, saborear esa parte del mercado que está allá afuera y que aún está insatisfecho. Entonces definitivamente debemos conocer esa parte. Algunas de las preguntas que yo pongo y que considero deben por lo menos contestarse en ese aspecto es cuáles serían las características más importantes de la tecnología y por qué. ¿Qué tan grande es el mercado de los productos como este? Porque es muy importante saber cuál es el mercado potencial, ¿verdad? Hacia dónde vamos a llegar. ¿Cuánto vale ese mercado? ¿Realmente es importante? ¿Realmente le puede interesar a una empresa cuando estamos hablando de transferencia? Cuando estamos hablando de transferir un producto, una innovación a una empresa que puede explotarla a grandes niveles o a los niveles medios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese mercado en específico? ¿Cuáles son esos productos similares? ¿No? Ya lo decíamos y ya lo decían ustedes con la lectura de Moore, que definitivamente cuando hablamos de un entorno competidor como tal, pues obviamente necesitamos satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y por lo tanto, nos va a permitir identificar esas estrategias para poder llegar a ser competitivos y generar ese entorno favorable de mercado que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son esos productos similares? ¿Cómo me puedo comparar con ellos? ¿Cómo podemos tener ventajas sobre los existentes? ¿Cuál sería el precio más adecuado? Y era lo que veíamos hace rato, cuando hablábamos del ciclo de vida del producto, cuando hablábamos de la maduración, del declive, o sea, ese precio adecuado a las necesidades del cliente. Puede ser una estrategia, sí, puede ser una desventaja, pues puede ser si no se hace correctamente un establecimiento de precios. Entonces definitivamente debemos llevar mucho de la mano esa parte de innovación y sobre todo esta parte, y sobre todo los key points que le llamo yo de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son? Y esta pregunta definitivamente es algo que pudiera a veces ser, como dicen algunos compañeros y colegas de la investigación que dicen, es que yo no sé qué, cuáles pudieran ser o cuáles pudieran ser esos key points de mi tecnología, ¿no? Porque no sé cómo o de qué manera puedo satisfacer esas necesidades o si de alguna manera los otros están satisfaciendo las necesidades que yo creo estoy satisfaciendo. Por eso va de la mano, va de la mano, perdón, tener en cuenta estos key points y obviamente preguntarnos por qué nos comprarían. ¿Con referencia a qué? El competidor de qué manera está abajo de nosotros o de qué manera se encuentra arriba de nosotros.
sumamente importante tener en cuenta estos puntos cuando estamos hablando de esa identificación de los descubrimientos científicos y que nos permitan tener claridad en ese aspecto. Pero para seleccionar la oportunidad más viable, a veces necesitamos tener como los pasos el ABC, o a veces podemos modificarlos de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestra experiencia, y aquí les pongo simplemente un caso o una manera en la cual a veces podemos hablar o visualizar de esta parte de la oportunidad más viable y cómo irnos para poder seguir ya en el paso del financiamiento, en el paso de las negociaciones, etc. Puse este pequeño diagrama que utilizo yo aquí en la oficina en una primera etapa, ¿verdad? Por supuesto, pero puse esta primera etapa, ya después hablaremos cuando estemos hablando ya de la parte práctica, ya de la parte de transferencia, voy a poner todo el esquema como tal, pero sí quería abrir boca para los siguientes temas, después de las unidades, con este punto en específico, ¿no? Entonces, cuando tenemos una idea primaria, que aquí le menciono yo como idea primaria, necesitamos hacer una evaluación de esa propiedad intelectual que nos va a permitir llegar a una identificación de mercado. Bueno, no necesariamente la propiedad como tal nos va a dar esa identificación de mercado. Lo que quiero dar a entender es de que esa propiedad intelectual nos va a permitir por lo menos identificar, después de que hagamos una búsqueda del estado del arte, por lo menos nos va a poder definir de manera estratégica hacia dónde y cómo nos podemos dirigir, y sobre todo nos va a dar una ventaja en términos de negociación, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos justamente en esta etapa, que es la identificación del mercado, definitivamente necesitamos tener claro quiénes van a ser nuestros consumidores, quiénes van a ser nuestros posibles licenciatarios, quiénes van a ser nuestros posibles clientes para el producto. ¿En qué parte de esa adopción tecnológica nos vamos a encontrar en este punto casualmente? Si existe un mercado como tal, entonces empezamos a desmenuzar esta parte de manera mucho más específica, ¿no? Una forma mucho más segmentada sobre lo que vamos a hacer y sobre hacia dónde tenemos que enfocar y dirigir lo que es el desarrollo tecnológico del que estamos haciendo. Las estrategias de comercialización definitivamente son básicas en este aspecto, porque nos van a dar el modelo a seguir en términos de comercialización, y obviamente que nos va a generar ese retorno efectivo de inversión para el desarrollo que estamos transfiriendo, o la innovación que estamos creando en ese aspecto para hacer esa parte, ¿no? Y aquí, en esta parte, lo que mencionábamos sobre el TRL, sobre la evaluación, definitivamente tenemos que verla. Yo les mencionaba en la clase anterior de que cuando estábamos hablando ya de un TRL 5 como tal en adelante, podemos hablar inclusive de una evaluación ya mucho más intangible, pero que podemos llegar a empezar a palpar una negociación clara ya con la empresa. Pudiéramos empezar negociaciones previo a un TRL5 que viene siendo ya en términos prácticos, como lo mencionaba en la clase anterior, pues ya tenemos algo que está en la siguiente etapa de esa evaluación, ¿cómo se llama?, de laboratorio como tal, sino ya hay una prueba por lo menos de campo. Ya tenemos algo que se puede ofertar ahí a la empresa como tal. Entonces, no significa, cuando hablo, y vamos a quitar momentáneamente la palabra TRL, pero cuando hablamos de un producto en específico, cuando hablamos de una innovación como tal, y que ya tenemos de alguna manera probada, validada, y que a lo mejor, digamos que de esta mitad hacia atrás tenemos el laboratorio, y de esta mitad hacia acá tenemos el campo como tal, no significa que no podamos negociar algo que se encuentre detrás de esta mitad, o sea, a nivel laboratorio. Lo que pasa es que el riesgo para el inversionista, para la empresa, que puede llegar a ser tu socia o que simplemente te está pagando por el desarrollo de una tecnología, pues obviamente es mayor el riesgo, pero también puede ser mayor la ganancia, porque le está entrando a todo este proceso de esa maduración, de esa generación de conocimiento, pues a una edad temprana, ¿no? Una etapa temprana como tal de este desarrollo. Entonces, posterior a esto, siguiendo con esta parte, se valora ese intangible y pasamos a la generación de un modelo de negocios que puede ser lo más viable para ambas partes.
tanto para el desarrollador de la tecnología, el conocimiento, el know-how, como para la empresa misma, y obviamente generar así este desarrollo y cumplir con el desarrollo de un producto como tal en ese aspecto. Perdónenme, me permitan tomar un agua. Entonces, la investigación como negocio, hablando específicamente en este sentido. A muchos no les gusta hablar de la investigación como negocio porque a veces he escuchado muchos comentarios cuando dicen es que la investigación no es negocio, yo transfiero mi conocimiento porque mi esencia pura es transferir conocimiento al sector y simplemente yo estoy para la sociedad, ¿no? Y eso está muy bien. Pero al final del día, si queremos generar ese entorno de generación de empresas, ese entorno económico que nos pueda permitir, pues pudiéramos y podemos con toda libertad aprovechar esos conocimientos para generar mejores condiciones. Entonces, la investigación como negocio, definitivamente yo creo en ella. Y hay ejemplos para poder hacer este tipo de aseveraciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que interactúa cuando hablamos de una investigación que va encaminada a hacer un negocio? ¿Cuáles son esos eslabones de los cuales hablamos cuando estamos tocando los temas de investigación y que llevamos la investigación básica a una investigación aplicada y que la investigación aplicada ya se creó como tal y ya pasó por todos los eslabones que mencionaba hace un ratito y se creó un negocio? ¿Qué partes y cuáles serían los eslabones principales a tomar en cuenta en ese proceso de una investigación como negocio? Por un lado, tenemos esa investigación científica, tenemos lo que mencionaba hace rato, no podemos dejar de lado que la investigación científica lleve de la mano esa propiedad intelectual como tal, porque definitivamente esa propiedad intelectual es la que nos va a ayudar a poder tener un poder inclusive de negociación con las empresas. A veces si no las tenemos, cuando las empresas son colmilludas, si así lo podemos poner en términos de propiedad intelectual, pues a veces te pueden dejar fuera, ¿verdad? A veces un convenio mal hecho, un acuerdo de transferencia mal hecho, te puede dejar fuera de una jugada y fuera sobre todo de los ingresos futuros de tu desarrollo y de la aplicación del mismo en un sector que a lo mejor sí tiene ahí afuera tu desarrollo como tal. La parte de negociación y de comercialización es sumamente importante. Las siguientes clases vamos a ver el proceso de negociación, pero más desfragmentado. Ahorita estamos viendo los eslabones que interactúan, que hacen que una investigación como tal pueda llegar a ser un negocio y cómo los debemos de manejar, pero específicamente el de negociación le vamos a dedicar una parte muy específica en la siguiente clase. Y sobre todo, los regulatorios. ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de esa investigación científica? Cuando estamos y nos sentamos y cuando estamos pensando en negociar como tal con la ciencia y cuando vamos a negociar ya los desarrollos, las innovaciones como tal de proyectos. Para cuando nos sentamos en ese sentido, debemos conocer el mercado, sus potencialidades, y era lo que mencionaba hace rato, los nichos de propiedad intelectual, cuánto me costó, cuánto va a ser la inversión como tal. Fíjense que justo en esta parte es algo que se topan muchos de los investigadores como tal. A veces cuando, como le han invertido tanto a veces en un desarrollo tecnológico, que cuando hablamos de costos para poder valorar, para poder identificar ese potencial que pueda tener allá afuera, definitivamente la primera respuesta que uno recibe es, no lo sé. Oye, ¿y cuánto se le va a invertir? ¿Cuánto se le ha invertido? No lo sé. Entonces, debemos tomar en cuenta esos costos, esa inversión. Debemos tener en mente esa factibilidad técnico, económica y los riesgos, obviamente, que lleva esa investigación científica. Recordemos que lo que decía en la clase pasada yo era que los proyectos de innovación, todos los proyectos que conllevan
una investigación científica como tal, pero que pueden llegar a ser innovaciones disruptivas, a veces incrementales, a veces innovaciones en procesos de gran impacto, pues obviamente llevan riesgos y esos riesgos deben de ser compartidos, pero tenemos que tenerlos bien identificados. Cuando hablamos de ese mercado, cuando hablamos de esa identificación, de esta investigación científica, tenemos que tener bien identificada esa meta. Tenemos que tener bien identificadas las pruebas de concepto, sino cómo negociamos ante algo que a lo mejor todavía se encuentra en laboratorio. Repito, puedes tener algo en laboratorio, pero es mucho más difícil que alguien invierta en una tecnología que se encuentra a nivel laboratorio que en una que se encuentra ya en una prueba, pruebas de concepto que ya está de cierta manera a lo mejor en la etapa de escalamiento para poder llevarla ya a otras fases. No digo que no se pueda, pero sí es un poco más complicado y repito, puede generar también mayores ganancias a quien invierta en las etapas tempranas de una investigación científica. Cuando hablamos de desarrollos de productos, pues estamos hablando de que por lo menos debemos de tener en cuenta y debemos de conocer esa parte, qué podemos desarrollar con esta investigación científica. Tenemos que tener bien en claro este eslabón, porque va a ser nuestra materia prima cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de una negociación como tal. Y sobre todo es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una investigación que pueda crear una oferta de valor para los clientes, para los usuarios finales de ella. Hablamos del eslabón de propiedad intelectual y repito los 3 puntos que a veces cuando leemos el INPI los podemos encontrar fácilmente, pero que definitivamente no se eximen en esta plática. Y es que durante este proceso de innovación, durante este proceso de desarrollo tecnológico, necesitamos tener ideas nuevas, innovadoras, que no esté público el conocimiento, o sea, que no sea algo que ya fue difundido como tal, que nos permita tener esa innovación, ese brinco hacia una negociación todavía más efectiva. O sea, algo que no esté allá afuera, o si tenemos algún producto sustituto o competidores, qué bueno, pero hay una idea, hay una innovación que se puede transferir, hay algo que puede resolver. Que no sea obvio, pues, que la idea no sea el resultado o la sumatoria, como dice aquí, de pues algunos del estado del arte previo, o que no sean, nos encontramos con muchos clientes también que tienen pues esa parte de descubrir lo que ya se descubrió, ¿no? Y transferir lo que ya se descubrió a un precio que simplemente no se puede transferir o simplemente no se puede comercializar como tal. Entonces, es bien importante mantener esa no obviedad en la propiedad intelectual cuando hablamos de desarrollo tecnológico. Eh, Aplicación, les recuerdo mucho, debe haber aplicación dentro del sector. Por eso es tan importante contar con una estrategia bien definida comercial y una estrategia bien definida en temas de propiedad intelectual. Porque esa idea, lo que ustedes desarrollen, debe estar muy amarrado a lo que está necesitando, a lo que se dice el dolor del mercado como tal. Y tiene que ser obviamente factible de ser aplicado. Si contamos con todo eso, obviamente la propiedad intelectual la podemos manejar y se pueden buscar las mejores estrategias de protección, a veces inclusive estrategias de protección que pueden llevar a cabo pues una combinación desde la marca, desde patentes, desde modelos de utilidad, secretos industriales, la segmentación como estrategias, por ejemplo, para el sector farmacéutico, de las fórmulas, etcétera. O sea, hay una serie de estrategias que se pueden cuidar y se pueden llevar de la mano en ese aspecto. ¿Cuáles son los negocios en mente? ¿Cuáles serían los potenciales clientes? Es parte de las preguntas que no se nos pueden olvidar, ¿no? Esto es muy importante, fíjense, cuál es la situación de la competencia y el nicho patentable, ¿no? A veces allá afuera tenemos competencia y a veces no se encuentra ni registrada o a veces simplemente están por vencer algunas patentes.
o a veces en términos de propiedad intelectual, la protección intelectual como tal está mal aplicada. Entonces, si llevamos una estrategia bien definida en ese sentido, podemos acaparar, pues ahora sí, que mayor participación dentro del mercado, ¿no? Entonces, la parte del eslabón de la propiedad intelectual, cuando hablamos de esa valoración de intangibles, de esa valoración del negocio, de llevar esa investigación a lo que es el negocio, pues nos va a permitir tener ahora sí que unas ventajas más sobre ese proceso, ¿no? Los de las regulaciones, los hablábamos la clase pasada, es muy importante las regulaciones como tal, ¿no? Hasta en un proceso de negociación, esas regulaciones generales, particulares de los diferentes mercados, pues nos pueden abrir o cerrar puertas en ese aspecto. Sobre todo cuando estamos hablando de mercados nuevos, sobre todo cuando estamos hablando de mercados disruptivos, donde a veces ni la sociedad o a veces ni las mismas regulaciones, ya sea de mercado, de gobierno, de donde se vaya a aplicar esa innovación, pues tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Eh, Hasta las barreras políticas y las económicas se deben de cuidar, ¿no? O sea, intereses sí, desafortunadamente, pero debemos tenerlos bien claros para poder trazar una ruta crítica de cómo irnos, de cómo ir cubriendo esta parte y que pueda ayudarnos a llevar en el mejor de los casos y mucho más con más claridad la innovación como tal al sector eh, industrial, ¿no? O al mercado como tal. Dentro de la negociación, y les repito, ya la negociación vamos a desfragmentarla en la próxima clase, todavía con mayor claridad. Pero hay una pregunta bien clara que tenemos que hacer, ¿no? Y es qué vamos a negociar y para qué. O sea, tenemos que tener claridad, claridad desde el punto de vista de mercado, claridad desde el punto de vista de a quién va dirigido, claridad desde el punto de vista de cuál es esa vida que tiene mi producto y para qué lo vamos a negociar, qué vamos a obtener con él. ¿Se va a vender un producto? ¿Estoy vendiendo un proyecto como tal? ¿Vamos a vender qué? ¿Los derechos? ¿Se va a hacer una licencia? ¿Se va a hacer una licencia de cotitularidad? ¿Es una tecnología pura nada más? ¿Se van a vender qué? En qué parte o de qué manera lo vamos a hacer? Entonces es bien importante qué vamos a negociar y para qué. Pero para poder hacerlo, si ya conocemos lo que hemos venido hablando en términos de propiedad intelectual, si ya tenemos claro esa parte de propiedad intelectual, si ya tenemos claro lo de las regulaciones, si ya tenemos claro, y cuando hablo de regulaciones en este sentido, o sea, a lo mejor pudieran parecer de cierta manera, a lo mejor no tan importantes, pero hay que tomarlas en cuenta porque a veces pueden votar por ahí cuando estás en un proceso de negociación. Cuando hablamos inclusive de la investigación científica, cuando hablamos de que conocemos esa parte de eslabones básicos para poder llevar a cabo esa negociación como tal, eh, para mí es muy importante que en esa negociación de comercialización, en esa negociación para poder transferir, en esa negociación donde tu innovación puede ser ya el producto tangible puesto en el mercado, pues definitivamente necesitamos contar con análisis que nos permitan tener esa claridad, independientemente de los eslabones anteriores, ¿verdad? Uno de ellos y el más importante pudiera ser, o una de las herramientas, perdón, más importantes en ese aspecto, pues es un FODA, ¿no? Una matriz que nos permita identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades eh, de nuestros productos, ¿no? De nuestro desarrollo tecnológico como tal, ¿no? Eh, ya lo dijimos que era la identificación de ese mercado, ¿no? Ya dijimos que era la parte de propiedad intelectual, ¿no? Pero tenemos la fuerza de mercadeo, de ventas, o la empresa a la que le vamos a licenciar tiene esa parte. Hay un análisis duro, neto, de lo que es la competencia como tal. Entonces, son cosas que no podemos dejar de lado porque en algún punto son cosas que van a brotar de manera natural cuando estamos hablando de un proceso
de negociación sobre algo que lleva un riesgo compartido y sobre todo sobre algo que va a ser aplicado como disruptivo, como incremental, como cualquiera de los tipos de innovación que se vayan a aplicar, pero necesitamos tener esa claridad. Cuando hablamos inclusive de una matriz FODA, yo les pongo este ejemplo y es simplemente el ejemplo puro de qué pudieran preguntarse cuando hablamos de una FODA, ¿no? De qué pudiéramos preguntarnos cuando estamos hablando específicamente de nuestro producto como tal. Las oportunidades, qué oportunidades se enfrenta mi tecnología, mi producto, mi innovación, pues obviamente nos van a decir las ventanas posibles a las cuales se pueden entrar con este desarrollo. ¿Cuáles serían esas oportunidades que les brindo yo a las empresas? ¿Cuál es la tendencia de mercado? Es sumamente importante. ¿Y por qué la tendencia de mercado? Porque ya lo veíamos con el libro de Moore, ¿verdad? ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes pueden ser esos actores, ¿no? ¿Qué cambios dentro de la tecnología se están presentando en el mercado? Y eso es muy importante porque como oportunidad puede ser exactamente en qué parte de esa adopción tecnológica va a encajar mi producto como tal. ¿Realmente está preparado o no? Como les decía en un inicio, hay una oportunidad para penetrar con mi producto. ¿Es fácil la parte introductoria para mi producto o simplemente va a ser muy complicada por lo disruptivo que pueda ser? ¿Qué cambios en términos inclusive de los patrones sociales y los estilos de vida para eso? ¿Qué pasa con los productos, por ejemplo, los productos orgánicos? Cuando hablamos en México de los productos orgánicos, México tendrá a lo mejor el 5 o 7% de crecimiento de los productos orgánicos a nivel nacional, ¿no? Pero en los últimos años la tendencia de crecimiento ha empezado a volverse un poquito más dinámica. ¿Por qué? Porque el mercado está empezando a demandar productos menos contaminados, con un manejo mucho más delicado, mucho más fino, mucho más natural en ese sentido, por cuestiones de salud, porque ahora los mercados fuertes, los mercados donde buscan este tipo de productos, pues tienen un alto valor en el mercado. Entonces se empiezan a ver ciertos patrones que te empiezan a ayudar sobre esas tendencias y hacia dónde te puedes empezar a aplicar. Entonces, ¿qué oportunidades veo yo en mi tecnología para poder llegar ahí? ¿Cuáles son las amenazas de las cuales estamos viendo? ¿Qué obstáculos se enfrenta la empresa? Cuando en caso que estemos de socios con la empresa, en caso de que la empresa esté viendo esa parte, ¿cuáles se enfrentarían? Porque a lo mejor estamos adelantándonos a una respuesta donde nuestra tecnología puede encajar de manera fácil y sencilla, ¿no? Pero, ¿qué amenazas son esas? ¿Qué están haciendo los competidores? Eso es sumamente importante. Una de las cosas que siempre podemos cometer como error, creo yo, es que a veces decimos de que no hay competidores. Y eso lo vivo mucho yo con muchos investigadores cuando hablan de que no, es que lo mío es único y simplemente nadie lo hace. Una vez que te pones a hacer una búsqueda del estado del arte, cuando haces ya un análisis como tal de la tecnología, te encuentras no uno, sino 15,000 o 10,000 resultados donde ya esa innovación, donde ya esa parte fue desarrollada, pero a lo mejor puede haber ciertas ventajas. Entonces, ¿qué están haciendo los competidores que no esté haciendo yo? ¿Qué están haciendo los competidores y cómo puedo competir con ventajas mucho mayores a las que ellos están ofreciendo actualmente? ¿Cuáles serían esas amenazas para poder cubrir contra el mercado, ¿no? Los requerimientos de esos productos que están cambiando? Esas pueden ser amenazas. ¿Qué es lo que está cambiando allá afuera que yo no puedo cambiar? ¿Qué está cambiando allá afuera que a lo mejor sí puedo cambiar, pero a lo mejor en el tiempo no lo puedo hacer, como lo mencionaba hace rato Pedro, ¿verdad? El tiempo, ¿qué tal? O sea, puede ser un factor o no, esa puede ser una amenaza. Para ciertos productos, para ciertas tecnologías, definitivamente lo puede ser. Se tienen problemas de recursos de capital, lo hablábamos inclusive en la clase pasada, el financiamiento como tal. Hay capital disponible, hay inversión como tal, no se puede acceder, de qué manera puede ser una amenaza y en qué etapas puede representar esa amenaza como tal. Entonces,
las debilidades. Y las debilidades siempre a veces, mencionaba un investigador con el cual tuve una plática casualmente hace unos días y le mencionaba casualmente esta parte, ¿no? Vamos desmenuzando un poco tu tecnología, un biodigestor que traía, perdón, biodigestor, una saldilla de digestión que desarrolló. Y, y le decía yo, ¿sabes qué? Bueno, vamos viendo qué debilidades tienes, ¿no? Pero qué debilidades y qué fortalezas tienes con respecto a las existentes ahorita. Entonces, una de las cosas que me decía es, híjole, puede ser sumamente difícil ser objetivo cuando estás hablando en ese sentido, dice. Porque yo soy el investigador y para mí esto es lo maravilloso, pero voy a tratar de hacer el ejercicio, me dijo. Entonces, definitivamente tenemos que ver y que tener bien claro esas debilidades. ¿Qué se puede mejorar en términos tecnológicos una vez que ya identificamos esas oportunidades, una vez que identificamos esas amenazas? ¿Qué se debería evitar? ¿No? ¿Qué percibe la gente como una debilidad de lo que yo estoy? Y esa pregunta, por ejemplo, y les pongo el ejemplo como tal, al investigador con el cual yo estaba sentado le decía, es que, ¿sabes qué? Cuando hablamos en el mercado, la gente percibe tu producto como no utilitario, o sea, no lo pueden utilizar porque el mercado no les está demandando una celdilla como tal, sino les está demandando algo que pueda eh, evaluar lo que es las proteínas consumibles, no las digestibles en ese aspecto. No la digestibilidad, perdón, de las proteínas, sino cuánta proteína tiene el producto. La parte industrial era lo que estaba buscando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que percibe el mercado? ¿Qué es lo que podemos ver y tener en términos de consecuencia para obtener los desarrollos del mercado como tal? Las fortalezas, ¿qué ventajas tiene mi tecnología? Productos, ¿qué ventajas tiene la empresa como tal? ¿Qué va a hacer la empresa en el mejor? ¿Qué hace la empresa, perdón, mejor que cualquier otra? O sea, ¿cuáles vendrían siendo esas ventajas de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles serían, qué percibe la gente del mercado como una fortaleza como tal de mi tecnología en ese aspecto? Entonces, debemos tener mucha certeza sobre partes específicas cuando estamos hablando de lo que vamos a ofertar como eh, una oferta, valga la redundancia, de valor hacia el cliente. Son puntos que debemos tener bien claros, debemos identificar, debemos de tener sumamente definidos y sumamente claros al momento de entrar en esa comparación, en ese contraste de las investigaciones científicas en ese aspecto. Y de manera un poco más elaborada, o más bien no elaborada, perdón, un poquito más puntual en ese aspecto. Cuando hablamos del eslabón de la negociación, en los activos actuales, pues ¿qué tenemos, no? Es más, permítame regresarme 2 segundos. Dentro de ese eslabón, podemos dividirlo en esas tres partes. Por un lado, en los activos actuales, por otro lado, qué es lo que nosotros tenemos ya evaluado y cuáles serían los términos de negociación. Cuando hablamos de los activos actuales y hablamos en términos de esta innovación que vamos a negociar, de estos activos que van a tener una oferta de valor hacia el cliente como tal, pues, ¿qué tenemos, no? Tenemos patente, tenemos secreto industrial, tenemos un modelo de utilidad. Primero tenemos que tener claridad de qué tenemos para ofertar allá afuera. ¿Cuál es ese activo que mencionaba hace unas slides anteriores? ¿Qué es? ¿Cuál es el desarrollo inicial del prototipo o del producto? ¿Lo tenemos? Actualmente, ¿en qué etapa se encuentra esa parte? El know-how de producción puede ser nuestro activo, el know-how, porque se puede transferir el know-how, sí, se puede transferir un paquete tecnológico como tal, sí, se puede transferir ese protocolo como tal, sí, pero debemos de contar con estos activos, debemos saber, debemos tener que ofertar. Y cuando digo el know-how de producción o cuando digo que es mi activo actual, ¿cómo te puedes parar con una empresa a negociar cuando a lo mejor tienes el know-how, pero no lo tienes protegido o no hay estrategia de protección, no hay estrategia comercial para poder llevarlo a la siguiente etapa o para poder culminar
los términos de esa negociación y generar y validar esas nuevas ideas a través de esa oferta, demanda que existe allá afuera y poder llevar este eslabón hasta donde se debe llevar. Dentro de la evaluación, ¿qué es lo que debemos de conocer? ¿Qué es lo que debemos de tener como tal? Pues obviamente, lo mencionábamos anteriormente, es competidores bien definidos, que nos permitan identificarnos, que nos permitan fortalecer esa competencia allá afuera, pero que nos permitan sobre todo sacar esas ventajas y aprovechar esas oportunidades para poder llevar a cabo esa innovación a todas las etapas necesarias, disponibles y accesibles para poder culminar con el objetivo que es generar que tu innovación logre el, la explosión, si así lo pudiéramos llamar, de un nuevo producto cubriendo esa necesidad de mercado. El tamaño de mercado lo tenemos que tener bien definido. No podemos llegar más allá si no sabemos a dónde vamos a llegar. Si no sabemos si realmente va a ser lo suficientemente rentable o no, si realmente es conveniente o no, etcétera. El tiempo de alcance de dicho mercado es sumamente importante. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo lo podemos alcanzar? ¿Cuáles estrategias vamos a usar para poder llegar a ellas? La inversión requerida, y lo mencionaba hace ratito, ¿no? Uno de los gaps principales que tenemos a veces es que no sabemos cuánto es lo que vamos a necesitar para poder llevar a la siguiente etapa el proyecto, la innovación, el desarrollo tecnológico o como ustedes lo quieran ver en ese aspecto. Les pongo el caso y un ejemplo también, y a mí me gusta mucho dar los ejemplos que hemos vivido aquí porque de todos los errores que se han hecho es de donde más hemos aprendido. Entonces, y hemos ido puliendo, ¿verdad? Pero a mí me gusta ponerles de los que hemos aprendido. Y sobre todo lo que se vive, porque lo vivimos a diario de una o de diferentes maneras. Entonces, cuando hablamos casualmente de la inversión requerida, en alguna ocasión nos tocó sentarnos con una empresa. Y una de las primeras preguntas que dijo la empresa en ese sentido al investigador fue, oye, ¿cuánto necesito para llevar a cabo la etapa precomercial del producto que me estás ofreciendo porque dices tú que se encuentra ya validado? Cuando el investigador se quedó callado momentáneamente y cuando respondió una cantidad, no recuerdo exactamente cuánto fue lo que contestó en ese momento, pero les voy a poner que contestó 4 millones de pesos. Cuando entramos nosotros y empezamos a hacer pues una evaluación y empezamos a hacer corridas financieras y empezamos a hacer todo lo que conlleva un proceso de valoración o de evaluación más o menos de un intangible, pues no eran los 4 millones, los 4 millones yo creo que los había invertido en el primer año de diversos fondos. Entonces se quedó corto en ese aspecto. Entonces es sumamente importante porque a veces eso puede marcar la diferencia entre una inversión y otra. Cuando hablamos con la empresa nuevamente y le dijimos es que la inversión no es así, la inversión es un poco más elevada por esto, por esto y por esto. Cuando hicimos y le dimos exactamente esta información que estamos hablando, pues la empresa en definitiva entró a un proceso de negociación con nosotros y se retractó no porque no estuviera interesada, sino porque definitivamente necesitaba un apalancamiento para poder llevar a cabo la inversión en este tipo de proyectos biotecnológicos. No les estoy diciendo que era una inversión de cientos de millones de pesos, no, eso es una mentira. Tampoco les estoy diciendo que llegaba a los 20 ni a los 15 millones. Realmente el precio oscilaba, si mal no recuerdo, 15 millones de pesos. Pero lo que les quiero dar a entender es que la empresa no estaba preparada para invertir en ese momento una cantidad tan fuerte en ese aspecto. Entonces, es muy importante tener esa inversión requerida para el establecimiento. En ese caso fue de una pequeña planta piloto para producción de bioplásticos. Entonces, y una serie de cosas que teníamos que ir viendo como por etapas, etc. Solamente les pongo el ejemplo del por qué es importante tener esa
ese conocimiento. Ahora sí que para sacar la carta de lo que se necesita y la cartita a Santo Claus, como dicen, y de allí puede partir muchas cosas. Términos de la negociación, pues ya una vez que conocemos, que tenemos claridad de nuestros activos, que tenemos esa evaluación clara, tanto de mercado como de inversiones, como de costos, etcétera, pues bueno, vamos viendo en qué términos se va a ir esa negociación, ¿no? Licencia, una venta directa. Podemos crear un spin-out como tal. ¿Cuáles van a ser los territorios de explotación? ¿Puede haber exclusividad o no cuando hablamos de esos territorios? ¿Vas a tener derecho o no a participar como accionista o no? ¿De qué o cómo? ¿Cuáles serán esos territorios? Las regalías, porcentaje de regalías. Si es una regalía incremental, si es una regalía decreciente, si es una regalía fija, si es antes de impuestos, después de impuestos, si es por ventas de producto. ¿Qué tipos de términos van a ser los que se van a afinar en esa negociación derivado de esa investigación que estamos ya transfiriendo, que estamos generando para poder detonar una empresa como tal o un sector como tal o la solución de algún problema como tal? Entonces entramos ya, una vez que tenemos definidos quiénes pueden ser nuestros usuarios, en qué segmento caemos de ese usuario, cómo podemos llevar esa vida del producto y extenderla buscando esa innovación para poder generarla, cómo podemos persuadir ahora sí que si estamos del lado de la persuasión como tal, si estamos del lado de la venta, de dejar el mensaje claro, cómo podemos llevar a cabo pues esos elementos puros para lograr hacerlo como tal, una negociación terminal bien con los objetivos que se buscan sobre esa oferta de valor, sobre ese proyecto, sobre esa innovación. Entonces, además de contar con todos estos elementos, bueno, entonces tenemos que tener esa comparación, ese contraste de las innovaciones, ¿no? Esa oferta de valor para el usuario final, ¿cómo pudiéramos entonces desmenuzarla de tal manera que pudiéramos identificar claramente esa etapa? Entonces yo lo puse de la siguiente manera, ¿no? Y lo llamo o lo denominé eh, conectando esta innovación con el cliente. Y esto es como una manera resumida de cómo podemos tener claridad de nuestro producto, de nuestra innovación, cómo podemos hacerla llegar y desfragmentarla para hacerla llegar a una necesidad. Tenemos la tecnología, ¿verdad? Pero la tecnología obviamente se puede transformar en un producto, en servicios, en procesos que puedan llegar a cumplir en ese sentido una necesidad y por ende caen de alguna manera en el cliente y los clientes pueden ser clientes puros como tales, o pueden ser empresas, conjuntos de empresas, conglomerados, pero estas tienen un incremento entre las necesidades, ¿verdad? Entonces día a día se van mejorando y debemos de conectar esa parte con el cliente. Pero ¿cómo podemos tener claridad de cómo llevar esa parte? O sea, ¿cómo podemos tener un ejemplo de esa investigación? ¿Dónde está esa necesidad? ¿Dónde está ese desarrollo del producto? Etcétera. Entonces yo quise poner simplemente un ejemplo de los transistores flexibles. Hace mucho tiempo estuve por ahí en uno de los centros de investigación pertenecientes a CONACYT, hace como 2 años, y platicando con unos expertos ahí de materiales avanzados, hablaba sobre las fibras, sobre los transistores estos flexibles, ahora hacia dónde iban, el mercado, etcétera. O sea, a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Entonces, dando un ejemplo y tomando lo que en ese momento platicábamos, el, el- el amigo que tengo yo por allá en este centro de investigación. Entonces, imagínense, tenemos una investigación, ¿verdad? Que son transistores de alta resolución, ¿no? Transistores de películas flexibles. Y a lo mejor ahí podemos decir, bueno, esa es mi investigación, pero ¿cómo la llevo hacia los demás elementos? Tomando los elementos de Moore, tomando los elementos del mercado como tal, pues entonces podemos desarrollar un producto, ¿verdad? Y de pasar, perdón, de un transistor de alta resolución sobre películas plásticas flexibles, que a veces hablamos de esa manera muy técnica,
Pues entonces pasamos a un display, perdón, flexible con base plástica. Ese sería nuestro producto. Pero ¿cuál sería la aplicación, no? Bueno, entonces la aplicación sería en hojas electrónicas, ¿no? O para libros electrónicos. O para qué más pudiéramos aplicar ese libro, esas display flexibles, ¿no? Se pueden utilizar en las nuevas iPad, no se pueden utilizar. ¿Cuál sería la aplicación que nosotros tenemos? Tenemos una investigación, tenemos nuestro proyecto como tal. ¿Qué producto estamos desarrollando? Pero ese producto, ¿qué aplicación está atendiendo? O sea, hacia dónde se puede ir. Y entonces podemos ver cuál es el mercado. Ya tenemos un producto, ya tenemos una investigación que genera el producto. Un producto que sabemos puede atender a ciertas aplicaciones, pero sobre todo podemos llegar hasta un mercado específico. Y al final del día, generar una necesidad o ver con el cliente cuál es esa necesidad. ¿Qué es lo que quiere el cliente hoy en día? Fácil manejo de las hojas, fácil lectura. Cuando vamos en el avión de repente nos encontramos con gente que lleva, no recuerdo ahorita el nombre, pero son unas como tabletitas, y discúlpenme mi ignorancia en ese aspecto, no recuerdo el nombre exactamente, pero es una tabletita que pareciera que fuera un libro, pero en realidad es una tabletita que lo que traes es un libro de manera electrónica. Me parece que la venden en Amazon, por si acaso, ¿no? Alguno de ustedes está interesado, pero no recuerdo cómo se llama, la verdad. Entonces, eh, exactamente, gracias Aranza, el Kindle, exactamente. Entonces, eh, muchas gracias Aranza. Entonces, definitivamente hay aplicaciones, sí las hay. Entonces tenemos que llevar de la mano esta parte, pero no podemos olvidarnos ni de lo que dice Moore, ni de lo que dice la vida del producto, ni de lo que dice el mercado, ni el palpar de la necesidad del mercado. Y vamos sabiéndolo por qué el ejercicio tendría que ser de esa manera. Tenemos la ciencia básica. Cuando tenemos un producto como tal, cuando tenemos la ciencia como tal básica, pues tenemos ciertos atributos técnicos que debemos identificar. ¿Es rápido? ¿Es pequeño? ¿Es barato? ¿Hay algunos nuevos efectos cuando estamos hablando de esta innovación? ¿Qué es lo que estamos haciendo para ofertar ese valor para el usuario final? Esos atributos técnicos, ¿cómo son? ¿Novedoso o patentable? ¿Qué ventajas tiene en cuanto hablamos de esas ventajas técnicas? Una cosa son los atributos, pero ¿qué estamos haciendo cuando estamos hablando de esas ventajas técnicas? ¿Es mucho más rápido que los existentes en el mercado? ¿Es mucho más pequeño que los existentes en el mercado o los de la competencia? ¿Qué tan barato puede ser con respecto a la competencia? Y no necesariamente tiene que ser barato para poder ser competitivo. Puede ser un producto muy caro, pero que oferte y sobre todo satisfaga esa necesidad. Entonces debemos tener esas ventajas técnicas, que es lo que pasa con los productos de Apple. Los productos de Apple no son baratos, pero están sumamente bien segmentados, sumamente bien definidos tienen el sector a los que están dirigidos. No es barato, pero definitivamente cuentan con innovaciones sumamente bien específicas y que cubren con muchas necesidades de ese sector al cual está definido. ¿Qué aplicaciones tiene? Pongo los cuadritos simulando exactamente lo que les mencionaba hace rato cuando hablábamos con un investigador, ¿verdad? Es que hace A, B, C, D, E y F. Cuando haces esa investigación, ese acercamiento con los expertos, cuando haces una evaluación de si realmente estamos hablando de algo novedoso. Entonces, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor esas aplicaciones y ventajas comerciales empiezan a disminuir, porque tu segmento, porque el sector al que te estás dirigiendo, empiezas a darte cuenta que no necesariamente es lo que tú estás pensando que es. Para eso te sirve esa parte de llevar de la mano esa parte comercial del producto como tal. El ejemplo que les mencionaba de la celdilla de digestión es un claro ejemplo. Cuando la recibimos aquí, tenía N cantidad de aplicaciones. Cuando empezamos a hacer la identificación de mercado, se redujo a 2 y estamos reduciendo ya a 1 esa parte. Entonces, ¿pero qué es lo que te va haciendo? Eso no es malo, sino simplemente estamos ayudando a definir esa parte de mercado, hacia dónde vamos a encajar esa innovación. Y si ustedes me lo preguntan,
dentro de ese crossing the chasm, dentro de esa parte, estamos ahorita en el proceso de ver si va a ser un innovator el que lo va a adoptar, si va a ser un early adopter, o quién puede ser en términos comerciales y cómo podemos generar esa introducción al mercado de esa celdilla como tal. Sigues haciendo un estudio, sigues haciendo lo que les acabo de mencionar y obviamente empiezas a ver algo muy curioso. Empiezas a sacar esa aplicación más viable si así lo quieren ver. Una aplicación viable y más definida que al final del día les va a generar lo que se busca, que es el retorno de esa inversión. Si se fijan, de empezar de esos atributos técnicos, tenemos que llevar paso a paso. Debemos ir conociendo paso a paso esta parte de las innovaciones y la oferta de valor como tal. En todos estos, cuando hablamos de esos atributos técnicos, yo lo resumiría que vendría siendo el primer filtro donde tendríamos que hacer una comparación con todos esos existentes, con todas esas tecnologías. Cuando hablamos de esas aplicaciones, un ejercicio muy sano y que yo siempre trato de hacer o de tener en cuenta cuando hacemos una evaluación de tecnología es una lluvia de ideas, un brainstorm. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en grupos de trabajo, cuando hacemos esa labor de trabajo como tal, empiezan a crearse las ideas y las aplicaciones posibles y a lo mejor nos pueden salir todas estas, ¿no? Pueden salir N cantidad de aplicaciones. Pero cuando empezamos a hacer ya un pulido más fuerte sobre estas aplicaciones, sobre las más viables o sobre las más convenientes para el proyecto como tal, entonces empiezan a ver esas ventajas técnicas más relevantes y por ende podemos terminar con un mercado mucho más definido, con compradores potenciales mucho más definidos y obviamente con un retorno de inversión mucho más claro al momento que podamos negociar esa oferta de valor a las empresas, perdón, que podamos negociar a las empresas para poder entregar una oferta de valor como tal a nuestro cliente final. Y hemos terminado y solamente les dejo lo siguiente. Una de las cosas que quiero que se hagan, y de igual, y repito, lo que hicieron con el cuestionario me pareció maravilloso porque muchas de las cosas de opiniones que ustedes vierten aquí sumamente están reflejando lo que vieron en el libro. Y ahora lo que quiero hacer es, para la siguiente clase, les voy a subir igual un libro de, son ciento y feria hojas. La verdad es que si se sientan, yo soy de los que me siento por etapas cuando leo un libro, o sea, en una semana que me leo 20 hojas, perdón, en un día, perdón, me leo 20, 25 hojas de un libro que haya comprado, el siguiente día me leo otras 25 y así, ¿no? Cierta metodología medio abstracta, a lo mejor no tan buena, pero trato de hacer un ejercicio de lectura con los libros que me llaman a mí, ¿verdad? Entonces, en este sentido quiero ahora mostrarles y ponerles, les voy a subir un libro que se llama Anatomy of Persuasion, de Bushin. En este libro habla casualmente sobre el proceso de persuasión cuando estamos hablando de una idea, cuando queremos persuadir en algún tema en específico, y obviamente lo quiero ver aplicado a la innovación, a los proyectos que ustedes tienen y cómo esta persuasión puede ser aplicada y cómo se puede ver reflejada, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, les voy a subir este libro y me van a desarrollar, y como veo que el efecto a lo mejor es poco tiempo, eh, me lo pueden subir inclusive para el próximo domingo, en la tarde, si gustan. El domingo sería el domingo 28 de febrero. Entonces, y ahí, en base a lo que lean en el libro, sobre todo, y quiero poner bien en claro ahí,
En el capítulo 14, 13, 14, 15, más o menos, viene, vienen más o menos las etapas en las cuales se puede desarrollar pues un ejercicio de persuasión sobre tus ideas. Entonces quiero ver exactamente eso. ¿Cómo me pueden mandar una propuesta persuasiva de sus tecnologías basadas en la ideología del libro, bueno, no ideología, perdón, en la metodología del libro como tal? Es un libro bueno, es un libro sencillo, creo que lo van a digerir de manera más sencilla. Este, es más pequeño, creo yo, que el de Moore, el de Crossing the Chasm. Se los voy a postear en un momento más, lo voy a subir. No sé si puedo subirlo completo, en dado caso que no pueda, lo voy a subir en partes. A ver, perdón. A partir del capítulo 2 encontramos la metodología. Sí, a partir me parece que es a partir del 14, 15 y 16, me parece, Pedro. Yo recomiendo que lean el libro porque es un libro muy bueno. Bueno, a mí me gustó mucho. Sobre todo es muy digerible. Está en inglés. Y eso porque me gusta que practiquen el inglés. A mí me gusta mucho practicarlo porque pues luego se olvida, entonces es una herramienta. Sí, con que me lo envíen al correo está muy bien. Todos los que me lo enviaron se los agradezco. No les contesté, no porque no las haya leído, al contrario. Bajé todos los cuestionarios, los tengo inclusive en mis carpetas y los que tengo impresos también porque los leí todos. Entonces, para mí es mucho más fácil que me la envíen a mi correo electrónico. Si a veces tardo en contestar, no es, repito, porque no les quiera contestar, sino simplemente a veces la misma carga de trabajo no me permite de momento, y hasta que estoy sentado completamente sin distracciones, es cuando respondo a veces algunos de los correos. Pero sí, yo preferiría que me lo enviaran a mi correo electrónico y es mucho más fácil para mí en ese sentido. Entonces, para hacérselas un poquito más sencilla en ese sentido, yo les recomendaría que lo leyeran. Es sencillo, el libro es un libro sencillo que a mí me gusta mucho, porque creo que deja muy clara esa parte, ¿no? De persuasión, esa parte de esa importancia cuando tenemos ese mensaje que queremos dar a explicar en ese aspecto, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 14, 15 y 16, si mal no recuerdo, se van a dar cuenta, viene la esencia de esa propuesta, pero yo sí les recomiendo que por favor lean el libro y me hagan en ese sentido una propuesta persuasiva para sus tecnologías. En ella, obviamente, quiero, además de ese proceso de persuasión, quiero ver el cliente objetivo, quiero ver esas necesidades que ustedes detectan y quiero ver esas características principales de sus proyectos como tal. Quiero ver qué es lo que ustedes ven y visualizan en términos de mercado, qué es lo que ustedes están viendo en ese aspecto. Y luego quiero, igual, en una cuartilla, 2 cuartillas cuando mucho, cuál es su punto de vista cuando estamos hablando de esa importancia de la investigación de mercado, de las características de la innovación previo a comenzar con esa negociación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les sirve? ¿No les sirve para nada? Lo tenían en mente? ¿No se tenía en mente? ¿Qué faltaba en ese sentido? ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso, con que me lo envíen por la noche del domingo 28, no hay problema alguno. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Nuevamente les agradezco a ustedes el haber asistido. Entonces, por mi parte sería todo. Espero descansen, espero no haberlos cansado mucho y nos vemos el próximo lunes. Al contrario, Perla, muchas gracias a ti, muchas gracias Luis, muchas gracias Edson, Mauricio, Yolo, Aranza, Lorena, buenas noches y buenas noches a todos también.
Edson, buenas noches. Beatriz, Sacni, buenas noches.